Ok, hermanos, vamos a comenzar. El sermón de esta mañana, hermanos, es titulado Los resultados de la persecución y lo encontramos en el libro de Hechos, capítulo 7, versos 54 al 60. Como recordamos, hermanos, continuamos con nuestra sermones expositivos en el libro de los Hechos. Y vamos a continuar hoy y a terminar con la última parte de la vida de Esteban aquí en el libro de los Hechos. Brothers and sisters, this morning our sermon is titled, The Result of Persecution. And as we continue in our expository sermon series of the book of Acts, we will read our passage today in the book of Acts chapter 4, verse 54 to 60. Today we will hear the last sermon on Stephen's life. In it we would find how everything closes up in his life and his death, and we'll see what happens after that. Y hermanos, el sermón de esta mañana, again, una vez más viene del libro de Hechos, capítulo 7, versos 54 al 56, y lo voy a leer. Brothers and sisters, again, this passage comes from the book of Acts 7, chapter 7, verse 54, 60, and this is what he says. 54, now when they heard these things, they were enraged, and they ground their teeth at him. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. 56, and he said, Behold, I see the heavens opened, and the Son of Man standing at the right hand of God. 57, entonces ellos gritaron a gran voz y tapándose los oídos se lanzaron contra él. Then they cast him out of the city and stoned him. And the witnesses laid down their garments at the feet of the young man named Saul. 59, y mientras lo apedreaban, Esteban invocaba al Señor y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. And falling to his knees, he cried out with a loud voice, Lord, do not hold this sin against them. And when he had said this, he fell asleep. Hermanos, la semana pasada estudiamos los hechos de la defensa y exposición de Cristo en el Antiguo Testamento del diácono Esteban ante el Sanedrín. Como recordamos, esta semana continuamos y terminamos la tercera parte de los hechos de Esteban escritos en el texto sagrado. Esteban, lleno del Espíritu Santo, expuso las Escrituras y con ellas defendió que los mismos judíos y el Sanedrín eran culpables no solamente de cambiar las costumbres de Moisés, de no guardar la ley de Dios, sino también matar a los profetas de Dios y hasta matar a Jesucristo, el Hijo de Dios, el justo. Brethren, last week we studied the facts of the defense of the exposition of Christ in the Old Testament of the deacon Stephen before the Sanhedrin. As we recall this week, we will continue and then we will finish the third and last part of the acts of the life of Stephen written in the sacred text. Stephen, full of the Holy Spirit, expounded the scriptures, and with them he argued that the Jews themselves in the Sanhedrin were guilty not only of changing the customs of Moses, but they were guilty of not keeping the law of God, but they were also guilty of killing God's prophets, and ultimately they were being guilty of killing his son Jesus Christ, the righteous. Pero estas palabras, hermanos, tendrían una reacción que le costaría muy caro a Esteban, le costaría su propia vida. A través de los años, hermanos, en la historia de la iglesia ha habido muchos testimonios de mártires. Algunos de ellos son de creencia popular y otros están documentados. De los casos documentados, hermanos, tenemos el famoso mártir Policarpo,
que antes de morir esto fue lo que dijo: he servido a Jesucristo estos 86 años y no me ha hecho ningún daño. ¿Por qué habría de negarlo ahora?, dice Policarpo. Hay varios casos escritos en el libro de Mártires de John Fox, tales como el caso de Adalberto, el obispo de Praga, un bohemio de nacimiento. Después de estar envuelto en muchos problemas, comenzó a dirigir sus pensamientos a la conversión de los infieles, para lo cual se dirigió a Danzig, donde se convirtió y bautizó a muchos, lo que enfureció tanto a los sacerdotes paganos, que cayeron sobre él y lo mataron con dardos el 23 de abril de 997. But these words had a reaction that would cost him everything. It would cost him his life. Throughout the years in the history of the church, there have been many testimonies of martyrs. Some of them are popular belief, and others are documented. Those of the ones that are documented would have cases like Polycarp, who said before he died, I have served Jesus Christ these 80 and 86 years. He has done me no harm. Why should I deny him now? There are several cases written in the book of John Fox Martyrs, such cases like Adalbert, the Bishop of Prague, after being involved in many troubles, began to direct his thoughts to the conversion of the infidels, to which end he repaired to Danzig, where he converted and baptized many, which so enraged the pagan priests that they fell upon him and killed him with darts in April 23rd of 997. Otro caso muy conocido, hermanos, es el de William Tyndale, quien tradujo la primera Biblia al idioma inglés. Él está también escrito en el libro de Fox con las palabras: el maestro Tyndale había predicado tanto a los que lo tenían al mando como a los que estaban familiarizados con él en el castillo, que relatan que el maestro Tyndale, que permaneció en la cárcel, le fue ofrecido abogado y procurador, a los cuales él rechazó, diciendo que él daría la respuesta por sí mismo. Dijo que si él no era un buen cristiano, entonces ellos no sabrían quién era un buen cristiano. Al fin, después de muchos razonamientos, cuando ninguna razón sirviera, aunque no mereciese morir, fue condenado en virtud del decreto del emperador hecho en la asamblea de Augsburg. Llevado al lugar de la ejecución, fue atado a una estaca, estrangulado del cuello y luego consumido con fuego en la ciudad de Vilvorde en 1536. Llorando en la hoguera de fuego con fervoroso celo y con voz fuerte, Tyndale gritó: Señor, abre los ojos de Inglaterra. Another well-known case is the one of William Tyndale, the man who translated the first English Bible. It is also written here in the book of Fox Martyrs with the words, this is what he says: Master Tyndale, remaining in prison, was proffered an advocate and a procurator, the which he refused, saying that he would make answer for himself. He had so preached to them who had him in charge, and such as they were conversant with him in the castle, that they reported of him that if he were not a good Christian man, they knew not whom they might take to be one. At last, after much reasoning, when no reason would serve, although he deserved no death, he was condemned by virtue of the emperor's decree, made in the assembly at Augsburg, brought forth to the place of execution. He was tied to a stake, strangled by the hangman, and afterwards consumed with fire. At the town of Vilvoorde in 1536, crying at the stake with fervent zeal
In a loud voice, Tyndale said, Lord, open the eyes of the King of England. Hermanos, un mártir es simplemente una persona que sufre la muerte por sus convicciones y la confesión de su fe. Pero hay una gran diferencia, hermanos, entre un mártir y un confesor. Un confesor es aquel que confiesa su fe, es castigado por su fe, sufre persecución por ello, pero no es muerto. Un mártir es aquel que confiesa su fe y muere por defender su fe. Y esto es precisamente, hermanos, lo que ocurrió con Esteban. Esteban confesó su fe, defendió a Jesucristo, el Hijo de Dios, con el Antiguo Testamento, y eso le costó su vida. Juan Calvino, hermanos, en los institutos de la religión cristiana, habla de los mártires que murieron por estar firmes en la doctrina de la Escritura. Y vean lo que dice Juan Calvino. ¿Con qué seguridad debemos alistarnos bajo esa doctrina que vemos confirmada y atestiguada por la sangre de los santos? Ellos, habiendo recibido una vez, no dudaron valiente e intrépidamente y con gran afán en sufrir la muerte por ella. ¿No deberíamos aceptar con convicción e inquebrantablemente lo que nos ha sido entregado con tal promesa? ¿No es una provisión moderada de la Escritura que ha sido sellada por la sangre de tantos testigos, especialmente cuando pensamos que murieron para dar testimonio de la fe? No con exceso fanático, como algunos espíritus errantes a veces están acostumbrados a hacer. Vean lo que dice al final. Sino con un celo firme y constante, pero sobrio hacia Dios. En otras palabras, Juan Calvino está diciendo, estos hombres murieron para defender la palabra de Dios. De la forma, hermanos, que Calvino nos habla de estos mártires, Esteban, hermanos, con un celo firme y constante, pero sobrio hacia Dios, defendió a Cristo en su exposición del Antiguo Testamento. Y en nuestro estudio del día de hoy, veremos cómo concluyeron los hechos del primer mártir de la iglesia, Esteban. Brethren, I would like to say that a martyr is simply a person who suffers death for his or her convictions and confession of faith. But there is a big difference between a martyr and a confessor. A confessor is one who confesses his or her faith, receives punishment or persecution for it, but does not die. A martyr is one who confesses his faith and dies as a result. And this is precisely what had happened with Stephen. He confessed his faith, defended Jesus Christ, the Son of God, in the Old Testament, and he cost him his life. John Calvin, in his Institutes of the Christian Religion, speaks of the martyrs who die for being firm in the doctrines of Scripture, and this is what he says. Quote, Calvin says, "Now with what assurance are we to enlist under that doctrine which we see confirmed and attested by the blood of so many holy men? They, having once received it, did not hesitate courageously and intrepidly, and even with great eagerness to suffer death for it. Should we not accept with sure and unshaken conviction what has been handed unto us with such pledge? It is not moderate a provision of Scripture that it has been sealed with the blood of so many witnesses, especially when we reflect that they died to render testimony of their faith." He says, not with fanatic excess, as some erring spirits are sometimes accustomed to do. Listen to this. But with a firm and constant yet sober zeal towards God. In other words, Calvin is saying these people died to defend the Word of God. Just as Calvin speaks of the martyrs, Stephen, with a firm, steady zeal for God, defended Christ in his exposition of the Old Testament. And in our study today, we will see how the facts of the first martyr of the church, Stephen, concluded. Y esto me lleva, hermanos, al primer punto del sermón,
la visión de Esteban, versos 55 y 56. Y empezamos en el verso 55, hermanos. El verso 55 comienza con las palabras, pero Esteban lleno del Espíritu Santo. Es interesante para mí cómo las iglesias ahora, especialmente aquellas iglesias pentecostales o carismáticas, constantemente están hablando de que el hermano o la hermana estaba lleno del Espíritu Santo. Y para ellos lo que significa es estar lleno del Espíritu Santo es andar corriendo, gritando como locos. Y según ellos están llenos del Espíritu Santo. Vamos a ver, hermanos, que esto no es el caso de Esteban. Ya es una costumbre, hermanos, leer una y otra vez, a Lucas describiendo a Esteban como lleno del Espíritu Santo. Las otras ocasiones están escritas como lo recordamos en Hechos capítulo 6, verso 5 y en Hechos 6, verso 10. Es importante darnos cuenta, hermanos, cuáles son las características de una persona llena del Espíritu Santo. Esteban, lleno del Espíritu Santo, era un hombre lleno de fe y lleno de sabiduría. Con esta sabiduría y esta fe y poder, hermanos, Esteban defendió a Cristo, el Hijo de Dios, en su exposición del Antiguo Testamento. Es preciso entonces, hermanos, entender y saber que al menos estas dos características deben estar presentes en aquella persona que se dice a ella misma o él mismo estar lleno del Espíritu Santo. En otras palabras, esta persona debe estar llena de fe y sabiduría. This takes me to the first point of the sermon, Stephen's vision. This is verses 55 to 56. And we will jump to verse 55. Verse 55 begins with the words, but he, Stephen, full of the Holy Spirit. Now it's interesting to me to talk about how churches today, especially those charismatics and Pentecostals, constantly are saying, oh, these brothers, these sisters was full of the Holy Spirit. But the characteristics of these people that claim to be full of the Holy Spirit is running around screaming like crazy persons, which is not what happened with Stephen. In other words, it's black and white, the differences between each other. It is a custom already to read again and again how Luke describes Stephen as full of the Spirit. The other occasions are written, as we remember, in Acts chapter 6 verse 5 and Acts chapter 6 verse 10. It is important to realize what are the characteristics of a person filled with the Holy Spirit. Of Stephen we read, he was full of the Holy Spirit, and he was a man full of faith and full of wisdom. With this faith and wisdom, Stephen defended Christ, the Son of God, in his exposition of the Old Testament. It is precisely that then for us to understand that at least these two characteristics must be present in a person who claims to be full of the Spirit. Después leemos al final, hermanos, aquí en el verso 55, que Esteban fijó los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios, a Jesús de pie a la diestra de Dios. Es importante notar, hermanos, en esta segunda parte del versículo las palabras, fijó los ojos en el cielo y vio la gloria de Dios. El pasaje, hermanos, no dice que Esteban vio a Dios. En nuestros días, una vez más, encontramos esas personas que han dicho que han ido al cielo y han visto a Dios. Esas personas que han dicho que tuvieron un encuentro con Dios y vieron a Dios. El pasaje aquí no dice que Esteban vio a Dios. El pasaje dice que Esteban vio la gloria de Dios. En el Antiguo Testamento, hermanos, tenemos dos casos similares de hombres quienes vieron la gloria de Dios. Uno es Moisés en el libro de Éxodo capítulo 33, verso 20 al 23. Vean lo que dice. Y añadió, no puedes ver mi rostro, porque nadie me puede ver y vivir.
Entonces el Señor dijo, hay un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña y sucederá que al pasar mi gloria te pondré en una añadidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Después de apartarte mi mano verás mis espaldas, pero mi rostro no se verá. Si comparo este pasaje, hermanos, con los testimonios de hoy que fueron al cielo y vieron a Dios, nada que ver con la Biblia, nada que ver con la Escritura. Esos son falsos testimonios, son mentiras y debemos estar conscientes de eso. El otro caso, hermanos, es Isaías, del cual leemos en Isaías capítulo 6, verso 1 y 5. Vean lo que dice el verso 1. En el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Una vez más, pongan atención a las palabras de Isaías. Vio el manto de Dios, vio la gloria de Dios. Entonces dijo, verso 5, entonces dije, ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque en mis ojos han visto al Rey, al Señor de los ejércitos. Una vez más, el pasaje no dice que vio su cara. Esteban es el único que Dios permitió ver su gloria en el Nuevo Testamento. Esto, hermanos, nos da luz de la importancia del caso de Esteban. Por esa razón, Lucas tomó 2 capítulos para hablar solamente de Esteban. Esto es importante saber y reconocer, hermanos, porque aquellos quienes defienden la posición de que los dones espirituales continúan en nuestros tiempos, toman a Esteban y a Felipe como casos específicos para decir, no nomás eran los apóstoles, también eran otras personas. El caso de Esteban, hermanos, es un caso específico y único. Tanto así que Dios dejó ver la gloria a Esteban, el único que lo dejó ver. Lucas pasó 2 capítulos hablando de Esteban. El sermón de Esteban es el más largo escrito en el Nuevo Testamento. ¿Se dan cuenta de la importancia? ¿Se dan cuenta por qué Dios permitió que Esteban hiciera señales y milagros? Fue un caso único. Then we read at the end of the verse here in 55 that Stephen gazed into heaven and saw the glory of God and Jesus standing at the right hand of God. It is important to know in this second part of the verse the words gazed into heaven and saw the glory of God. Now I want to tell you and I want you to pay attention that the passage doesn't say that he saw God. The passage says that he saw the glory of God. In the Old Testament, we have 2 similar cases of men who saw the glory of God. The first one of those is Moses in Exodus 33, verse 20 to 23. Listen to what he says. But he said, you cannot see my face, said God, for man should not see me and live. And the Lord said, behold, there is a place by me where you shall stand on the rock, and while my glory passes, I will put you in the cleft on this rock, and I will cover you with my hand until I have passed by. Then I will take my hand, and you shall see my back, but my face shall not be seen. The other man is Isaiah, of whom we read in Isaiah 6, verse 1 and verse 5. Listen to verse 1. In the year of the king Uzziah died, I saw the Lord sitting upon a throne, high and lifted up, and the train of his robe filled the temple. Verse 5, and I said, woe is me, for I am lost, for I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of a people of clean lips. For my eyes have seen the King of the Lord of hosts. Now, if we compare these cases to those cases of people who claim to have gone to heaven and seen God, are completely different to what we see in reading Scripture. Brothers and sisters, I have to tell you that Stephen is the only person God allowed to see his glory in the New Testament. This gives us light to the importance of the case of Stephen. It is for that reason that Luke spent 2 whole chapters speaking only of him. Now, I have to talk about this because those
who defend the position of the continuation of the spiritual gifts in modern church take cases like Stephen and Philip to say, you see, it's not only the apostles who do signs and wonders. It is also other people. But we have to see and we have to understand that Stephen's case is unique. And God gave him grace to do signs and miracles because, number one, Stephen is the only one God gave allowing to see his glory. Number two, Stephen's sermon is the longest sermon written in the New Testament. And number three, Luke spent two whole chapters speaking of Stephen alone. Hermanos, al final la frase, y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Esto que vio Esteban, hermanos, fue algo enteramente concedido por Dios. El caso de Moisés que leímos anteriormente, hermanos, el caso de Isaías que leímos anteriormente, la transfiguración de Cristo, la declaración de Pedro a Jesús como hijo del Dios viviente, todos estos casos, hermanos, son concedidos por Dios. No ser humano, hermanos, tiene la capacidad, por muy santo que esa persona diga ser, de presenciar, asegurar o ver estas cosas, hermanos. Esteban vio a Jesús de pie a la diestra de Dios. Y esto era no solamente la comprobación del Salmo 110:1, sino la comprobación de la gracia de Dios al permitirle ver esto. La comprobación del conocimiento bíblico de Esteban, sino que también demuestra la consistencia de las escrituras al comprobar que otros autores bíblicos mencionaron exactamente lo mismo que Esteban vio en otras épocas, en otras circunstancias, en otras ciudades, en otras audiencias, por otras razones, y enseñando otras verdades bíblicas y reveladoras a la iglesia de Cristo. Esto lo comprobamos en Lucas 22:69, Mateo 26:64, Marcos 16:19, Efesios 1:20, Colosenses 3:1 al 2, Romanos 8:34, Hebreos 8:1 y Hebreos 12:2 y Primera de Pedro 3:22. Todos estos pasajes hablan de Cristo estando a la diestra del Padre. And at the end of this verse, we read the phrase, and Jesus standing at the right hand of God. What Stephen saw was something entirely granted by God. The case of Moses we read earlier, the case of Isaiah we read earlier, the transfiguration of Jesus Christ, Peter's statement of Jesus as the Son of the living God, all of these cases are granted by God. No human being has the capacity, no matter how holy they think they are, can witness, assure, or see these things on their own. Stephen saw Jesus standing at the right hand of God. This not only proves the consistency of Scripture, of Psalm 110:1, but it also proves the grace of God to allow Stephen to see this. It also proves Stephen's biblical knowledge, and it also demonstrates and proves the consistency of the scriptures when we see that other biblical authors mention the exact same thing Stephen saw in other times, in other circumstances, in other cities, with other audiences, for other reasons, and other biblical revealing teachings to the Church of Christ. All of these we can find in passages like Luke 22:69, Matthew 26:64, Mark 16:19, Ephesians 1:20, Colossians 3:1 and 2, Romans 8:34, Hebrews 8:1, Hebrews 12:2, and 1 Peter 3:22. All of these passages speak of Jesus standing or sitting to the right hand of the Father. Verso 56, hermanos. En este versículo, Lucas describe lo que él mismo narró anteriormente. La diferencia ahora, hermanos, es que ahora Lucas escribe de los mismos labios de Esteban, cuando Esteban dijo,
veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Es interesante notar, hermanos, las palabras de Lucas en el verso 55. Lucas dijo, y vio a Jesús de pie a la diestra de Dios. Y las palabras de Esteban aquí en el 56, al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. En el versículo 55, hermanos, Lucas está parafraseando las palabras de Esteban. En el versículo 56, Lucas está citando directamente las palabras de Esteban. Verse 56. In this verse, Luke writes what he himself narrated above. The difference now is that he writes directly from the lips of Stephen when he said, behold, I see the heavens open and the Son of Man standing at the right hand of God. It is interesting to know the words of Luke in the previous verse, verse 55. Luke said, and Jesus standing on the right hand of God. And the words here of Stephen here in verse 56, the Son of Man standing at the right hand of God. In verse 55, Luke is paraphrasing the works of Stephen. Here in verse 56, Luke is quoting directly the words of Stephen. Ahora, hermanos, las palabras de Esteban son muy importantes de estudiar. Esteban, hermanos, hace mención del Hijo del Hombre. Este título del Hijo del Hombre, hermanos, es muchas veces mal aplicado a Jesús. La mayoría de los cristianos, y no estoy tratando de apuntar dedos aquí a nadie, ¿ok? Todos lo hicimos. La mayoría de los cristianos piensan que el título de Hijo de Hombre es porque Jesús es totalmente Dios y porque Jesús es totalmente hombre y por haber nacido de una virgen y encarnado en la tierra, Jesús es el Hijo del Hombre. Estoy totalmente de acuerdo con la encarnación, estoy totalmente de acuerdo con nacimiento virginal y estoy totalmente de acuerdo en la totalidad de Dios de Jesús, en la totalidad de humanidad de Jesús. Pero necesitamos recordar, hermanos, que Esteban hizo una defensa de Cristo en su exposición del Antiguo Testamento. Y recordemos, hermanos, que en esta defensa Esteban se está refiriendo a hombres judíos. En este caso, los hombres judíos eran los maestros de la ley, el Sanedrín, grupo que se encargaba de proteger la ley judía. El trabajo del Sanedrín era examinar cada enseñanza, sobre todo enseñanzas nuevas que surgían a los alrededores de la tierra. Y es por esta razón que Esteban menciona a Jesús como Hijo del Hombre. Ahora, este título, hermanos, Hijo de Hombre, viene desde el Antiguo Testamento. Este es un título, hermano, que solo los judíos entendían. Los gentiles no entendían el título de Hijo de Hombre, los judíos lo entendían. Hermanos, en Daniel, capítulo 7, verso 13, leemos las palabras, vean lo que dice. Seguí mirando en las visiones nocturnas y en las nubes del cielo venía uno como Hijo de Hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. En el contexto judío, hermanos, las palabras Hijo de Dios no tienen ninguna relación divina. En otras palabras, cuando alguien se refería a una persona como Hijo de Dios en el tiempo de los judíos, en el tiempo de Jesús, simplemente estaba diciendo que Dios lo había creado. Por ejemplo, Adán es llamado Hijo de Dios, pero solo uno es llamado el Hijo del Hombre, y eso es Jesús. Por el pasaje, hermanos, que acabamos de leer de Daniel, el Hijo de Hombre mencionado por Daniel en este pasaje, hermanos, es Jesús. Por esta razón, cada vez que Jesús se refería a él mismo como Hijo del Hombre, estaba reclamando deidad con Dios. En otras palabras, cuando Jesús decía, el Hijo del Hombre esto, Jesús estaba diciendo, Dios es esto, yo soy Dios. Esto es lo que teológicamente, hermanos, se llama como unión hipostática. O sea, hermanos, esa unión hipostática significa que Jesús era totalmente Dios y era totalmente hombre a la vez. Hermanos, el título
Hijo de hombre está escrito 84 veces en el Nuevo Testamento y al menos 82 de esas veces fue usado por Jesús mismo. En otras palabras, cuando Jesús decía el Hijo del Hombre se estaba refiriendo a él mismo como Dios. Esteban, cuando dice vi al Hijo del Hombre parado a la diestra de Dios, está dando un principio teológico a los judíos. Está hablando de la deidad de Cristo. Está hablando de Cristo como Dios. Now, Stephen's words are important to study. He uses the word Son of Man. This title, Son of Man, is often misapplied to Jesus. Now, I'm not trying to point fingers to anybody here. All of us did it. But most Christians think that this title, Son of Man, is because Jesus is fully God and fully man, being incarnate on earth, being born of a virgin. He is the Son of Man. I totally agree with the incarnation. I totally agree with the virginal birth. I totally agree on Jesus being fully God and fully man. But we need to remember that Stephen made a defense of Christ in his exposition to the Old Testament to Jewish men. In other words, Stephen defended Jesus in the Old Testament. He's addressing Jewish men. In this case, specifically, these are the teachers of the law, the Sanhedrin, the group in charge of preaching or of protecting the Jewish law. The work of the Sanhedrin was to examine each and every new teaching that came around the land. For this reason, brothers and sisters, Stephen mentions Jesus as the Son of Man in this passage. Now, this title, Son of Man, comes from the Old Testament. This is a title that only Jews understood. Gentiles didn't understand the title Son of Man. In Daniel 7:13, we read the words, I saw in the night visions, and behold, with the clouds of heaven there came one like Son of Man. And he came to the Ancient of Days and was presented before him. Brothers and sisters, in other words, in the Jewish context, the word Son of God has no divine relationship. In other words, when someone referred to a person as the Son of God, simply was saying that God had created that person. For example, Adam is called the Son of God. But only one is called the Son of Man. In other words, if people, even Jesus himself, would call himself Son of God, it wouldn't mean anything. In the passage we just read from Daniel, the Son of Man mentioned in Daniel is Jesus. Therefore, the Jews knew that when Stephen was referring to Jesus as the Son of Man, brought their minds back to Daniel. For this reason, Jesus, whenever referring to himself as the Son of Man, was claiming deity with God. This is what is theologically called the hypostatic union. In other words, this hypostatic union means that Jesus is fully God and fully man at the same time. It is for this reason that this title, Son of Man, it is written 84 times in the New Testament, and at least 82 of those times was used by Christ himself. In other words, Christ was referring to himself as God. Esto me lleva, hermanos, al segundo punto del sermón, la reacción del Sanedrín. Y vamos de regreso al verso 54, hermanos. Después de la defensa de Esteban, vino una reacción de los sacerdotes del Sanedrín.
Y el evangelista nos dice que ellos al oír esto se sintieron profundamente ofendidos. Obviamente cuando leemos las palabras al oír esto, se refiere a la reacción después de oír la defensa de Cristo en el Antiguo Testamento de Esteban. El pasaje dice, hermanos, que se sintieron profundamente ofendidos. Esto nos recuerda, hermanos, las palabras de Hechos 5:33, donde en aquella ocasión, como en esta, los hombres de Sanedrín se sintieron ofendidos por las palabras de los seguidores de Cristo. Al decir que se sintieron ofendidos, significa que se molestaron, significa que se enojaron por las palabras pronunciadas en contra de ellos. Reacción, hermanos, de todos aquellos quienes son confrontados con sus pecados por los siervos de Dios. Regularmente sucede que cuando se habla con una persona acerca del Evangelio y acerca de Cristo, sobre todo aquellos que no conocen a Cristo, su reacción es de enojo y molestia. Por dos cosas: número uno, por su ignorancia al no saber qué es lo que creen, y número dos, porque son confrontados con su pecado y les molesta eso. This takes me to the second point of the sermon, the Sanhedrin's response, verse 54, 57, and 58. So we will go back to verse 54. After the defense of Stephen came the reaction of the priests in the Sanhedrin. And the evangelist tells us that they heard these things and they were enraged. Obviously, when we read the words "heard these things," it refers to the reaction after hearing Stephen's defense of Christ in the Old Testament. The passage says that they were enraged. This reminds us of the words of Acts 5:33, where in that occasion, just as this occasion, the men of the Sanhedrin were offended by the words of Christ's followers. When we read the words "they were enraged," it means they were bothered. They were angry, not only by the words spoken against them, but also at the followers of Christ pronouncing the words. It happens when a Christian is speaking to a person who does not know Christ. The majority of the times that person gets angry, and he gets angry for two reasons. Reason number one, he or she gets angry because she doesn't have an idea of what she or he believes. And second, that person gets angry because they are confronted with their sin and they don't like it. Después leemos al final en el verso 54, hermanos, que crujían los dientes en contra de Esteban. Esta palabra, hermanos, crujían, tiene la connotación de comer ambiciosamente, como una bestia salvaje. En este caso, hermanos, los hombres de Sanedrín estaban enfurecidos con Esteban, al punto de que crujían sus dientes como bestias salvajes en contra de él. Esto es parecido, hermanos, a lo mencionado por el salmista en Salmos 37:12. Vean lo que dice el salmista: el impío trama contra el justo, y contra él rechina sus dientes. And then at the end of the verse we read the words, they ground their teeth at him. This word ground has the connotation of eating greedily, like a wild beast. In this case, the men of the Sanhedrin were enraged with Stephen to the point that they were grinding their teeth like wild beasts against Stephen with anger. This is similar to that mentioned by the psalmist in Psalms 37:12 with the words, the wicked plots against the righteous, and he gnashes his teeth at him. Verso 57. La reacción del Sanedrín en contra de Esteban continúa en este versículo, hermanos. Y en este versículo leemos las palabras: entonces ellos gritaron a gran voz y tapándose los oídos se lanzaron a una en contra de él. Esta es casi como una reacción de un niño, hermanos. Al escuchar las palabras de Esteban, se taparon los oídos y gritaron fuertemente para no seguir escuchándoles. ¿Cómo que hicieron esto? La. Como un niño. La reacción de los hombres del Sanedrín no es más que una muestra de su culpabilidad, pecado y rechazo en contra del Evangelio, hermanos. Cuando los hombres y mujeres son expuestos a sus pecados, por lo regular reaccionan de la misma forma que los hombres del Sanedrín.
molestos, enojados, se quieren ir, ya no quieren hablar. Esto al parecer, hermanos, no fue suficiente, sino que se lanzaron en contra de él. El odio en contra del evangelio y en contra de Esteban, hermanos, fue aumentando. En el verso 54 se sintieron ofendidos y crujían sus dientes. Aquí en el verso 57 se lanzaron en contra de él. Es inevitable, hermanos, ver que el odio en sus corazones los empujó a tomar estas acciones. Acciones, hermanos, que el mismo Esteban más adelante pide a Dios que no les cuente como pecado. Verse 57. The reaction of the Sanhedrin against Stephen continues in this verse. And in this verse we read the words, "But they cried out with a loud voice and stopped their ears and rushed together at him." This is almost like a reaction of a child. Covering their ears and shouting with a loud voice. It's like they were doing like this. La 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 la. It's like a child. When they heard the words of Stephen, they stopped their ears and shouted with a loud voice not to continue listening. The reaction of the men of the Sanhedrin is nothing more than a sign of guilt, sin, and rejection of the gospel. When men and women are exposed to their sins, usually they react in a similar way of that of the men of the Sanhedrin. Apparently, stopping their ears and crying with a loud voice was not enough, but they also rushed together at him. This is a clear sign that the hatred against the gospel in Stephen was increasing. In verse 54, they were enraged and ground their teeth at him. And here, verse 57, they rushed together at him. It's inevitable to see the hatred in their hearts that pushed them to take these actions. Actions the same Stephen later will ask God to not count them as sin. Verso 58. Este es el último verso y conclusión de la reacción del Sanedrín. Aquí leemos que echándolo fuera de la ciudad comenzaron a apedrearlo y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Estas acciones, hermanos, de los hombres del Sanedrín tienen las huellas y seguimiento de las reglas del Antiguo Testamento. Según el libro de Levítico, hermanos, capítulo 24, versos 14 al 16, la blasfemia debería ser castigada con la muerte. Es interesante, hermanos, cómo el Sanedrín conoce las escrituras del Antiguo Testamento como las palmas de sus manos. Pero lo más interesante es que nada más recuerdan las cosas que les convienen y las aplican como les convienen. En el pasaje de Levítico, hermanos, que acabamos de citar, las estipulaciones para la muerte de un hombre o una mujer blasfema son exactamente las mismas que usó el Sanedrín en contra de Esteban. Número 1, sacarlo de la ciudad. Número 2, darle muerte. Y número 3, darle muerte a pedradas. Verse 58. This is the last verse in the completion of the reaction of the Sanhedrin. And here we read that they cast him out of the city and stoned him, and the witnesses laid down their garments at the feet of a young man named Saul. These actions of the men of the Sanhedrin have fingerprints and follow precisely the rules of the Old Testament. According to Leviticus 24:14-16, blasphemy should be punishable by death. It is interesting how the Sanhedrin knows the Old Testament scriptures as the palm of their hands. But it's more interesting how they only recall and apply those rules to what is convenient for them. In the Leviticus passage we just talked about, the stipulations for the death of the blasphemer were exactly the same as the stipulations as the Sanhedrin used against Stephen. First of all, took him out of the city. Number 2, they killed him. Number 3, his death must be by stoning. Al final de este versículo, hermanos, leemos que los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo, que viene siendo el mismo Pablo. Según la ley de Deuteronomio, hermanos, capítulo 17, verso 6, los testigos presentes deberían ser los primeros en aventar las piedras al acusado de blasfemia para comprobar de esa forma que ellos eran quienes
ellos eran quienes les habían encontrado en el acto. En este caso, los testigos falsos de Hechos 6:3, hermanos, deberían haber sido los primeros en apedrear a Esteban. Por esta razón, tenían que haberse quitado las largas, sueltas y pesadas sótanas que usaban para que les pudiera permitir, hermanos, tener las manos libres y de esa manera azotar y apedrear a Esteban. Al final, hermanos, leemos la primera mención de Saulo o de Pablo en el Nuevo Testamento. Esta es la primera vez que Lucas hace mención de su segundo personaje principal en el libro de los Hechos. El otro personaje principal de Lucas en el libro de los Hechos es Pedro. Segundo es Pablo. Y al parecer, hermanos, Pablo, al ser un estudiante de Gamaliel, como recordamos, Gamaliel es quien aconsejó al Sanedrín de no hacer nada a los apóstoles en Hechos 5:33 al 42. Saulo, hermanos, estaba involucrado en el Sanedrín. Saulo, hermanos, al haber estado de acuerdo con el apedreamiento de Esteban y al haber cuidado las ropas de los testigos y los de los hombres del Sanedrín, nos indica que Pablo estaba de acuerdo con la muerte de Esteban. And at the end of this verse, we read that the witnesses laid down their garments at the feet of a young man named Saul, which is the same as Paul. According to the law of Deuteronomy 17:6, these witnesses should be the first people to throw stones at the person accused of blasphemy as a way of proving that they were the ones that had found him in the act. In this case, the false witnesses of Acts 6:13 should have been the first ones to stone Stephen. For this reason, they had to remove the long and loose and heavy garments that they used to use, so they could afford to have their hands free to stone Stephen. At the end of this verse, we read the first mention of Saul in the New Testament. This is the first time Luke mentions Saul as his second most important character in the book of Acts, the other one being Peter. Apparently, as Paul being a scribe and a student of Gamaliel, we remember Gamaliel from a few weeks ago in Acts 5:33 to 42. Paul agreed to the stoning of Stephen. By Paul holding and taking care of the garments of the Sanhedrin, he was saying, I agree with this, let's kill him. Esto me lleva al tercer y último punto del sermón, hermanos, la muerte de Esteban, versos 59 y 60. Y vamos al verso 59, hermanos. Hermanos, este es un verso triste, pero a la vez reconfortante. Aquí leemos que mientras lo apedreaban, Esteban invocaba al Señor y decía, Jesús, Señor Jesús, recibe mi espíritu. En este versículo se está llevando a cabo el apedreamiento. Y mientras este está en su curso, Esteban, al sentir que se está muriendo, dijo al Señor, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Es muy interesante, hermanos, que Esteban, aún en su muerte, está enseñando la deidad de Cristo. Es a Cristo a quien encomienda su espíritu, no a Dios. Esto es obviamente por el entendimiento que Esteban tenía, hermanos, de la Santísima Trinidad. Algo muy importante que debo mencionar, como lo mencioné en el primer sermón de los Hechos de Esteban hace 2 semanas, los acontecimientos de la vida de Esteban, hermanos, son muy parecidos a los acontecimientos de la vida de Jesús. En Lucas 23:46, hermanos, leemos que Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Habiendo dicho esto, expiró. Aquí en Hechos, hermanos, leemos que estaba diciendo, Señor Jesús, recibe mi espíritu, las mismas palabras antes de morir. Aquel quien encomendó su espíritu al Padre antes de morir, ahora recibe el espíritu del primer mártir de la iglesia. Qué hermosa foto, hermanos, de la Santísima Trinidad. This takes me to the third and last point of the verse, Stephen's death, verses 59 and 60, and we'll go right to 59.
I would like to say, brothers and sisters, that this is a very sad verse, yet also comforting. Here we read, and as they were stoning Stephen, he called out, Lord Jesus, receive my spirit. In this verse, Stephen's stoning is going on. And while this is in progress, Stephen is feeling that he's dying, and he says, Lord Jesus, receive my spirit. It is very interesting that even in his death, Stephen is teaching Christ's deity. It is to Christ to whom he entrusts his spirit and not to God. This obviously is because of Stephen's clear understanding of the Holy Trinity. One very important thing I should mention, as I mentioned in the first sermon of the events of the life of Stephen 2 weeks ago, is that the events of Stephen's life are very similar to the events of the life of Jesus. We read in Luke 23:46, then Jesus, calling out with a loud voice, said, Father, into your hands I commend my spirit. And having said this, he breathed his last. Here in Acts 7:58, we read Stephen saying, Lord Jesus, receive my spirit. He who committed his spirit to the Father now is receiving the spirit of the first martyr of the church. What a beautiful picture of the Holy Trinity. Verse 60, verso 60, hermanos. En este verso es la culminación de la muerte de Esteban. La muerte acechaba y aquí se hace una realidad, hermanos. La muerte persigue a la iglesia. Aquí leemos que Esteban, cayendo de rodillas, clamó en alta voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, murió. Cualquier otra persona, hermanos, habría podido maldecir a sus agresores. Esteban, en vez de maldecir, los bendijo. En 1948, hermanos, el mártir de Auca, Jim Elliot, fue asesinado por la misma gente a quien estaba evangelizando. Escribió en su diario antes de morir, hermanos, no busco una vida larga, sino una vida completa como tú, Señor Jesús. Este tipo de respuestas, hermanos, como la respuesta y bendición de Esteban y como la respuesta de este hombre, Jim Elliot, solo son posibles, hermanos, por la transformación y el poder del Espíritu. De otra forma, una persona lo único que hace es maldecir a sus agresores. Verse 60. This verse, the culmination of Stephen's death. Death was lurking around, and here becomes a reality. Death haunts the church. We read in this passage that Stephen, falling to his knees, he cried with a loud voice, Lord, do not hold this sin against them. And when he has said this, he fell asleep. Brothers and sisters, anyone else could have cursed their aggressors. Stephen, instead of cursing his enemies, he prays for them. In 1948, the martyr of Auca, Jim Elliot, who was killed by the same people to whom he was evangelizing, wrote in his diary, I seek not a long life, but a complete life, just like you, Lord Jesus. These type of reactions and answers to persecution of Stephen and these men, Jim Elliot, are only possible through the transformation and power of the Holy Spirit. No natural man would bless nor pray for his aggressors, but Stephen did. Para terminar con este versículo, hermano, me gustaría mencionar una vez más el parecido entre la vida de Esteban y la vida de Jesús. En Lucas 23:34, hermano, leemos a Jesús diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y los soldados echaron suertes repartiéndose entre sí sus vestidos.
En este pasaje, hermanos, leemos a Esteban diciendo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado, justo antes de morir. To close this verse, I would like to mention again the resemblance between the life of Stephen and the life of Christ. In Luke 23:34, we read the words of Jesus saying, Father, forgive them, for they not know what they do. Here in Acts 7:60, we read Stephen saying, Lord, do not hold this sin against them, just before he died. Death that made him the first martyr of the church. Voy a terminar, hermanos. Hermanos, la persecución de la iglesia en el libro de los Hechos de los Apóstoles ha alcanzado un alto nivel con la muerte de Esteban. El primer mártir de la iglesia defendió a Cristo, hermanos, en el Antiguo Testamento, y de paso culpó a los hombres del Sanedrín de no seguir guardando la ley y matando a los profetas de Dios, así mismo como al Hijo de Dios. Esto enfureció al Sanedrín, hermanos, y llenos de odio llevaron a Esteban a las afueras de la ciudad y ahí lo mataron. Pero Esteban, hermanos, lleno del Espíritu Santo, clamó a Dios pidiendo que no tomara en cuenta su pecado. I would like to close saying this, brothers and sisters. The persecution of the church in the book of Acts of the Apostles has reached a high level with the death of Stephen. The first martyr of the church defended Christ in his exposition of the Old Testament. In passing, he blamed the men of the Sanhedrin to not continue keeping the law, killing the prophets of God, and killing his own son. Stephen defends and raged the Sanhedrin, and full of hate they carried Stephen outside of the city and killed him there. But Stephen, filled with the Holy Spirit, cried out to God, asking not to hold that as a sin to them. Hermanos, esta tarde les pido que roguemos al Señor para que nos dé sabiduría y valor para defender la fe como lo hizo Esteban. Hermanos, esta tarde les pido que roguemos al Señor para que nos prepare como su iglesia para proclamar su glorioso evangelio. Hermanos, esta tarde les pido que roguemos al Señor que nos prepare para cuando la persecución llegue a nuestra iglesia y a nuestras vidas, nosotros podamos ser usados con poder para la gloria de Dios. Hermanos, les pido esta tarde que roguemos juntos al Señor para que Dios nos dé poder de su Espíritu, por si somos perseguidos, cuando seamos perseguidos, que podamos bendecir a aquellos que nos persiguen, aun cuando solo queremos predicarles el Evangelio para la salvación de sus almas, como lo hizo Esteban. Brethren, this afternoon I ask you to pray to the Lord to give us wisdom and courage to defend the faith just as Stephen did. Brothers and sisters, this afternoon I ask you to pray to the Lord to prepare us as His church to proclaim His glorious gospel. Brethren, this afternoon I ask you to pray to the Lord to prepare us for when persecution come to our church and our lives, that we may be used by God with power for His glory. Brethren, I pray, this afternoon I ask us to pray together to God to give us His power and the power of His Holy Spirit. For if we are persecuted, and when we are persecuted, we can bless those who persecute us, even when we just want to preach the gospel for their salvation, just like Stephen did. Vamos a orar, let's pray. Nuestra oración de aplicación, our prayer of application.